Laura estaba en su último día de vacaciones antes de regresar a las clases, aprovechando el tiempo para revisar algunos proyectos para la escuela. Su vida seguía siendo simple y tranquila, como siempre. Nunca imaginó que el teléfono, que sonó de repente esa tarde, cambiaría todo. Al otro lado de la línea, una voz firme y encantadora la saludó. Era Gael Torres, un millonario reconocido, dueño de un imperio global de tecnología. Explicó que había oído hablar de ella a través de una amiga en común, una de las colaboradoras de un evento benéfico en el que Laura había participado meses antes. Necesitaba una esposa temporal para un evento de caridad de alto nivel, algo que encajara con su imagen de éxito. A cambio, prometía una donación generosa para su escuela y sus proyectos educativos. Laura se quedó en shock, sin saber cómo reaccionar. La propuesta parecía surrealista, pero al mismo tiempo, la oferta era tentadora. El financiamiento para su escuela significaría que podría hacer realidad muchos de los sueños de sus alumnos. Dudó, cuestionando las intenciones de un hombre tan poderoso y distante. Después de todo, ¿qué quería un millonario de ella? La conversación continuó, con Gael siendo persuasivo y, de alguna manera, genuino, sin prisa ni arrogancia. Claramente buscaba una solución práctica para una situación de imagen, pero Laura no pudo evitar sentir una creciente curiosidad sobre quién era realmente. Después de un silencio tenso, Laura se encontró aceptando, más por necesidad que por deseo. Él le aseguró que todo sería sencillo, sin mayores complicaciones. Un simple acuerdo de fachada, pensó. Sin embargo, cuando colgó el teléfono, la idea de involucrarse en el mundo lujoso y glamoroso de Gael la dejaba tanto emocionada como inquieta. No sabía lo que él esperaba de ella, pero algo en la propuesta le hacía preguntarse si, de alguna manera, eso sería algo más que un simple negocio. En el fondo, Laura sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Laura llegó a la oficina de Gael en el centro financiero de la ciudad, donde él la esperaba en una sala con ventanas de vidrio del piso al techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. El ambiente lujoso, con muebles de diseño impecable y detalles de mármol, hizo que Laura se sintiera fuera de lugar, pero respiró hondo, dispuesta a enfrentar lo que viniera. Gael estaba de pie, con la misma postura confiada y mirada enigmática, y sonrió al verla entrar. Con una frialdad calculada, explicó las reglas del acuerdo, dejando claro que, en su mundo, cada detalle debía ser planeado a la perfección. El plan era más complejo de lo que Laura imaginaba. Gael quería que se preparara para interpretar el papel de una novia perfecta, lo que incluía aprender a bailar, asistir a eventos de alto nivel y lidiar con la prensa y el círculo social que la esperaba. Con cada explicación, Laura sentía que su corazón se aceleraba, pues se daba cuenta de que la propuesta involucraba mucho más que fingir una relación. Tendría que dejar de ser quien era, al menos temporalmente, para sumergirse de lleno en este juego de apariencias. Entre la emoción y el miedo, comenzó a comprender el peso de ese compromiso. Gael entonces la presentó a Mariana, su asistente personal y confidente, una mujer elegante y discreta que sería responsable de guiarla en los detalles de la nueva vida que asumiría. Mariana parecía estar acostumbrada al ritmo implacable de ese mundo, y su mirada firme transmitía a Laura que no habría espacio para errores. Con una sonrisa leve, Mariana le dio a Laura su primer compromiso, una cena de gala benéfica donde haría su primera aparición pública junto a Gael. El tiempo corría, y Laura necesitaba adaptarse rápidamente, pero aún no estaba segura de cómo fingir tanto. En los días siguientes, Laura pasó por una serie de transformaciones, desde la etiqueta hasta la elección de la ropa y joyas apropiadas, todo hecho bajo la supervisión de Mariana. Cada detalle estaba meticulosamente planeado para transformar a Laura en una figura digna de un multimillonario. A pesar de sentir que estaba perdiendo parte de sí misma en este proceso, Laura también se sentía intrigada por el encanto de ese mundo. El miedo a cometer un error era constante, pero tampoco podía negar que había algo emocionante en la aventura que comenzaba a vivir junto a Gael. Cuando llegó el día de la cena, Laura se vistió con un largo vestido rojo, sintiéndose como un personaje en una historia que no era la suya. Gael, impecable en su smoking, la esperaba con una mirada que mezclaba aprobación y fascinación. Extendió su brazo, y Laura,
Aunque nerviosa, lo aceptó, entrando a su lado en el inmenso e iluminado salón. Todas las miradas se volvieron hacia ellos, y Laura se dio cuenta de que ese era solo el inicio de una jornada que pondría a prueba sus límites. Apenas podía imaginar que este acuerdo la llevaría a sentimientos y decisiones que jamás había previsto. La cena de gala era un espectáculo de lujo y sofisticación que Laura jamás habría podido imaginar. Candelabros de cristal colgaban del techo, mientras una orquesta tocaba suavemente de fondo. A su lado, Gael saludaba con familiaridad a empresarios, políticos y socialites, todos interesados en conocer a su novia. Laura, aunque nerviosa, mantenía la sonrisa que Mariana le había enseñado, tratando de no dejar traslucir la incomodidad que sentía. Sabía que en ese ambiente cualquier desliz sería notado, y eso la ponía aún más ansiosa. A medida que avanzaba la noche, Laura comenzó a notar miradas curiosas e incluso envidiosas a su alrededor, especialmente de otras mujeres que se acercaban a Gael con interés. Él, siempre educado, mantenía una postura impecable, pero lanzaba miradas rápidas hacia Laura, como si estuviera midiendo cada reacción de ella. La intensidad de su mirada la hacía sentir desarmada, como si pudiera ver más allá de la fachada que tanto se esforzaba por mantener. La tensión entre ellos empezaba a volverse casi palpable, y Laura se dio cuenta de que se estaba involucrando más de lo que había imaginado. En medio de una conversación con un grupo de inversionistas, un hombre se acercó a Laura y lanzó una provocación sutil, insinuando que ella era solo otra conquista pasajera de Gael. Sorprendida y sin saber cómo reaccionar, Laura trató de disimular la inquietud, pero el malestar fue rápidamente notado por Gael, quien intervino con firmeza. Alejó al hombre con pocas palabras, dejando claro que no permitiría que nadie desrespetara a su novia. Este momento hizo que Laura viera en Gael una especie de protección que no esperaba, y por primera vez se sintió segura a su lado. Después del incidente, Gael condujo a Laura a una área más reservada del salón, donde pudieran tener un momento de tranquilidad. Bajo la luz suave, comentó sobre el desafío de vivir en este mundo de apariencias y juegos de poder, y Laura se dio cuenta de que detrás de la armadura de multimillonario había alguien con cicatrices y historias no contadas. La distancia emocional entre los dos comenzó a disolverse, y Laura sintió una extraña cercanía. Ese hombre, que parecía tenerlo todo, también cargaba el peso de expectativas y juicios que no podía evitar. Cuando la noche llegó a su fin, Gael llevó a Laura de regreso al coche, y durante el trayecto, el silencio entre ellos era diferente, como si las palabras no fueran necesarias. Ambos sabían que ese acuerdo no se limitaba solo a un juego de apariencias. Algo más profundo estaba creciendo entre ellos. Mientras miraba por la ventana, Laura sentía su corazón latir acelerado, ya imaginando que esta jornada no sería tan simple como pensaba. Apenas podía esperar al próximo evento, pero al mismo tiempo temía lo que su corazón comenzaba a sentir. En los días siguientes a la cena, Laura no podía sacar a Gael de sus pensamientos. La forma en que la defendió y la intensidad de las miradas que intercambiaron tocaron algo profundo dentro de ella. Sin embargo, sabía que debía mantenerse firme y recordar que todo formaba parte de un acuerdo. Aún así, la cercanía con Gael la inquietaba, y las clases que Mariana organizaba para ella, que incluían etiqueta y danza, hacían que esa conexión se volviera cada vez más difícil de ignorar. Laura estaba entrando en un territorio peligroso, uno donde el corazón y la razón comenzaban a chocar. Un día, Gael la invitó a un viaje a su propiedad en la costa, diciendo que necesitaban reforzar el papel antes del próximo evento social. Al llegar, Laura quedó fascinada por la belleza del lugar. Un escenario paradisíaco junto al mar, con una mansión que parecía sacada de un sueño. Mientras caminaban por la propiedad, Gael parecía más relajado, menos contenido, casi como si estuviera permitiendo que Laura viera quién era realmente. El ambiente distendido y la distancia de las miradas curiosas hicieron que ambos se sintieran libres, aunque solo por un momento. Al caer la noche, Gael preparó una cena para los dos bajo la luz de las estrellas, lejos del glamour artificial de los eventos de gala. Hablaron sobre sus vidas, y Laura se sorprendió al escuchar a Gael contar sobre su infancia, marcada por responsabilidades y exigencias. Él confesó que, a pesar de tener todo lo que el dinero podía comprar,
Siempre había sentido la falta de alguien con quien pudiera ser el mismo. Laura, conmovida por su sinceridad, sintió que las barreras entre ellos comenzaban a deshacerse, y por primera vez vio en Gael a un hombre común, con dolores y vulnerabilidades. El momento de ligereza se interrumpió cuando Laura, impulsivamente, preguntó por qué realmente necesitaba una novia de fachada. Gael dudó, visiblemente incómodo, pero decidió compartir parte de su verdad. Había presión de sus inversionistas y socios para que mostrara una imagen estable, y una novia ayudaría a alejar rumores y cuestionamientos sobre su vida personal. Admitió que el acuerdo era una forma de mantener el control en medio de tanto caos. Laura se dio cuenta de que él no era tan diferente de ella. Ambos luchaban por proteger algo importante en sus vidas. Antes de despedirse esa noche, un silencio tenso se posó entre ellos, como si cada uno supiera lo que el otro estaba sintiendo, pero ninguno se atreviera a decirlo. Gael se acercó, sus ojos fijos en los de ella, y por un instante pareció que iba a besarla, pero se contuvo, respirando hondo antes de alejarse. Laura sintió su corazón dispararse y supo que ese momento sería inolvidable. Mientras caminaba de regreso a la habitación, sabía que, a partir de ese momento, el acuerdo que habían hecho no sería más el mismo. Las líneas entre lo real y lo falso se estaban desdibujando, y ya no sabía cómo separar el acuerdo de sus propios sentimientos. Después del viaje a la propiedad de Gael, Laura volvió a la ciudad con sentimientos conflictivos. El mundo glamuroso que apenas había tocado comenzaba a convertirse en una realidad irresistible, pero cada vez más confusa. Se sentía atraída por Gael de una manera que nunca había esperado, y el peso de sus sentimientos se mezclaba con el miedo de romper las reglas del acuerdo. Entre ensayos de danza, clases de etiqueta y las miradas intensas de Gael, Laura sentía que estaba en una montaña rusa emocional, sin saber dónde terminaría todo eso. Durante un evento de caridad en un salón lujoso, Gael y Laura llegaron juntos y fueron inmediatamente rodeados por la prensa y las miradas de figuras influyentes. Con los destellos de las cámaras y susurros a su alrededor, Laura mantuvo la postura que había aprendido, sonriendo al lado de Gael como si realmente fueran una pareja enamorada. Él, por su parte, sostenía su mano con firmeza, como si quisiera mostrar al mundo que ella formaba parte de su vida. Y por más que Laura intentara recordarse a sí misma que todo era una actuación, su corazón parecía obstinarse en creer lo contrario. En un momento de distracción, Laura se alejó para respirar y fue abordada por una mujer elegante y provocativa que se presentó como Renata, una exnovia de Gael. Con una sonrisa enigmática, Renata se tomó la molestia de decirle que Gael jamás se quedaría con alguien por mucho tiempo, insinuando que Laura también era solo otra más en su lista de conquistas. Las palabras de Renata afectaron profundamente a Laura, que se sintió desestabilizada, aunque intentó disimularlo. Sabía que no debía importarle, pero algo dentro de ella dolía, y no sabía cómo manejarlo. Cuando Gael notó la expresión perturbada de Laura, la condujo a un lugar más reservado, lejos de las miradas curiosas. Le preguntó qué había sucedido, y Laura dudó antes de contarle sobre la conversación con Renata. Gael la miró a los ojos y, con una seriedad que no esperaba, afirmó que ella era más que una pieza en su juego. Sus palabras la conmovieron, y por primera vez sintió que tal vez había algo verdadero en lo que habían construido juntos. Pero la duda persistía. ¿Hasta qué punto podría confiar en lo que él decía? El evento continuó, pero Laura sentía que su visión de Gael y del propio acuerdo estaba cambiando. De regreso al coche, en el camino de vuelta, el silencio entre ellos era denso, como si ambos estuvieran buscando las palabras adecuadas. Gael, por fin, rompió el silencio, sosteniendo su mano de manera protectora, y dijo que ella significaba más para él de lo que había imaginado al principio. Laura sintió que su corazón se aceleraba y sabía que ese momento cambiaría el curso de sus vidas. Los sentimientos que había jurado controlar estaban escapando, y ella comenzaba a preguntarse si estaba lista para enfrentar lo que realmente sentía. Después de aquella noche, Laura se dio cuenta de que el control que tenía sobre sus sentimientos estaba desapareciendo. Gael comenzaba a ocupar sus pensamientos de una manera intensa e incontrolable. Se encontraba reviviendo cada palabra, cada gesto, y cuestionándose sobre lo que él realmente sentía. La inseguridad la hacía dudar,
pero la curiosidad y el deseo eran aún más fuertes. Laura sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero lo que sentía por Gael ya no podía ser ignorado, a pesar del miedo a las consecuencias. Cierto día, durante una reunión para planear los próximos eventos, Gael propuso un viaje a Italia, donde se llevaría a cabo una gran subasta de arte benéfica. Laura se sorprendió y dudó, sintiendo que un viaje internacional podría complicar aún más las cosas. Sin embargo, Gael la convenció de que su presencia era esencial para mantener las apariencias. En el fondo, ambos sabían que ese viaje sería más que una simple actuación. Era una oportunidad para explorar lo que estaba creciendo entre ellos, lejos de las presiones de su círculo social. Al llegar a Florencia, Laura quedó encantada con la ciudad. Las calles empedradas, las construcciones históricas y el clima romántico parecían sacados de un cuento de hadas. Gael la llevó a conocer los museos y los puntos más icónicos de la ciudad, y Laura se dio cuenta de que, a su lado, él parecía una persona diferente, más relajado y genuino. La conexión entre ellos se intensificaba con cada conversación, cada intercambio de miradas, y Laura comenzó a sentir que estaba viviendo algo único, algo que tal vez nunca más se repetiría en su vida. En la noche de la subasta, Laura llevaba un elegante vestido rojo que realzaba su belleza natural. Al entrar al salón junto a Gael, se sintió el centro de atención, pero, esta vez, no le importaban las miradas. Estaba allí por él, y cada vez más, se sentía parte de ese mundo a su lado. Durante el evento, Gael la presentó como su novia con una firmeza y un orgullo que hicieron que su corazón latiera con fuerza. Por primera vez, Laura sintió que no estaba interpretando un papel. En ese momento, era como si realmente fueran una pareja enamorada. Después de la subasta, Gael la llevó a la terraza del salón, donde la vista de la ciudad iluminada reflejaba el brillo en sus ojos. En un impulso, él sostuvo su rostro con ternura y la besó, un beso profundo e intenso que hizo que el mundo a su alrededor desapareciera. Laura se entregó al momento, sintiendo que todas las dudas e inseguridades se disolvían en ese gesto. Pero, al mismo tiempo, el peso de la realidad se insinuaba en su mente. Sabía que, al regresar a casa, tendría que enfrentar las consecuencias de este romance que superaba todas las fronteras del acuerdo. De regreso a la ciudad tras el viaje a Italia, Laura sentía el impacto de su relación cada vez más intensa con Gael. Sin embargo, la transición del mundo romántico y sin presiones de Florencia a la realidad de su acuerdo era dolorosa. Las responsabilidades y expectativas en torno a Gael no parecían disminuir, y él a menudo se alejaba para lidiar con cuestiones de negocios. Laura se daba cuenta de que, a pesar de la conexión entre ellos, la relación seguía envuelta en limitaciones. Temía que el vínculo especial que habían construido se perdiera entre las demandas del mundo de Gael. Los días pasaban, y Laura se sentía cada vez más sola, viendo menos a Gael mientras él se dedicaba al trabajo. Intentando ocupar su tiempo, se sumergió en sus proyectos para la escuela, pero el vacío era innegable. Una noche, tras otra ausencia de él, Laura recibió un mensaje inesperado de Mariana, la asistente de Gael, pidiéndole que asistiera a una reunión. Extrañada por el tono serio, Laura se preparó para lo que parecía ser una conversación importante. El miedo de que algo estuviera mal hacía que su corazón latiera descontrolado. En la reunión, Mariana, con una expresión contenida, le informó a Laura que algunos de los inversionistas de Gael estaban cuestionando la veracidad de su relación. La presión para que él mostrara resultados aumentaba, y Mariana fue directa. Laura necesitaba ser vista con Gael con más frecuencia en eventos y reuniones. Laura se sintió parte de un juego, donde el verdadero significado de su relación se distorsionaba cada vez más. La sensación de estar siendo utilizada y de que sus sentimientos quedaban en segundo plano la lastimaba profundamente, pero sabía que, por Gael, debía soportarlo. En uno de los eventos siguientes, Gael y Laura intentaron mantener las apariencias, pero algo estaba diferente entre ellos. Laura sentía que, a pesar de la presencia física, había una creciente distancia emocional. Gael parecía tenso, y ella comenzó a preguntarse si se estaba arrepintiendo de haber cruzado la línea entre el acuerdo y el romance. Se dio cuenta de que ese momento que tanto había temido había llegado. La realidad estaba destruyendo la magia que habían vivido juntos.
Aunque mantenía una sonrisa para los invitados, su corazón dolía, temiendo que el amor que comenzaba a surgir entre ellos se estuviera desvaneciendo. En un impulso, después del evento, Laura confrontó a Gael. Exigió saber hasta qué punto todo aquello significaba algo para él, o si ella era solo una pieza conveniente en su estrategia. Gael, sorprendido por la intensidad de ella, intentó explicar el dilema entre proteger su imperio y mantener su felicidad personal. Reveló que estaba dividido, pero las presiones y responsabilidades lo consumían. Laura, frustrada y sintiéndose rechazada, concluyó que tal vez ese sería el fin para los dos. Sabía que no podría continuar si Gael no estaba dispuesto a elegir entre el mundo que había creado y el amor que habían descubierto juntos. Después del enfrentamiento, Laura decidió alejarse, queriendo tiempo para reflexionar sobre sus sentimientos y lo que había vivido con Gael. Regresó a su trabajo en la escuela, enfocándose en sus proyectos y tratando de retomar su rutina, pero cada momento parecía vacío sin él. Los alumnos, sus colegas e incluso los pasillos antes tan familiares parecían desvanecerse. El dolor de dejarla atrás era intenso, y Laura se dio cuenta de que tal vez el amor que sentía por Gael era más profundo de lo que había imaginado. Pero sabía que no podía continuar en una relación sin reciprocidad. Mientras tanto, Gael también sentía la ausencia de Laura de forma abrumadora. Se encontraba revisando mensajes, fotos del viaje a Italia y recordando los momentos que habían pasado juntos. Por primera vez, sus logros, sus mansiones y eventos lujosos no llenaban el vacío que sentía. Comenzó a cuestionar las decisiones que había tomado y la razón por la que se sentía tan atrapado en su mundo. Con el tiempo, Gael se dio cuenta de que, aunque lo tuviera todo materialmente, estaba perdiendo lo que realmente importaba, alguien que lo amaba de verdad por quien él era. Después de días de angustia e incertidumbre, Gael tomó una decisión que cambiaría todo. Apareció de sorpresa en la escuela de Laura, en un momento en el que ella jamás esperaría verlo. Al verlo allí, en el ambiente que tanto amaba y que significaba tanto para ella, Laura sintió que su corazón se aceleraba. Gael, con una sinceridad que ella nunca había visto, declaró que había tomado una decisión, que estaba dispuesto a dejar atrás las presiones y expectativas de los demás para estar con ella. Confesó que su amor por ella lo había cambiado y que, por primera vez, quería construir algo que fuera realmente suyo. Laura escuchó cada palabra con el corazón en éxtasis y la emoción reflejada en sus ojos. Sabía que no sería fácil, que las diferencias entre sus mundos podrían volver a causar conflictos, pero el brillo en los ojos de Gael y la intensidad en su voz la convencieron de que estaba hablando la verdad. Con lágrimas en los ojos, lo abrazó, sintiendo que, en ese momento, todas las dudas y miedos se disipaban. El acuerdo que antes había sido solo un arreglo impersonal ahora se transformaba en una verdadera promesa de amor y compañerismo. En los meses siguientes, Gael y Laura reconstruyeron su relación, esta vez sin contratos, sin expectativas externas, solo con el sincero deseo de estar juntos. Gael se involucró en los proyectos de la escuela de Laura, usando su influencia para ayudarla a realizar sus sueños de manera significativa. Laura, a su vez, trajo ligereza y autenticidad a la vida de Gael, mostrándole un mundo más simple y, al mismo tiempo, más rico en significado. Unidos por un amor verdadero, dejaron atrás los papeles que habían interpretado para vivir la historia que siempre habían soñado, una historia sin acuerdo, solo de entrega y amor.